Sí, muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están siendo parte del culto de oración esta noche. Y vamos a empezar, ¿no? Esta noche el culto de oración alabando himnos. Vamos a alabar un himno esta noche, himno número 400. Vamos a alabar himno número 468, vamos a alabar. Himno número 468, hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, mi pecado me salvó y hoy me guarda para sí. Me salvó del pecado, me guarda del mal, promete estar conmigo. Él consuela en la tristeza, me quita el dolor. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel conmigo de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, en verdad, ¿no? Así como esta alabanza menciona, dice, ¿no? Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, dice, ¿no? Y en verdad Dios, mediante las alabanzas también nos muestra, ¿no? Todo lo que Dios está preparando allá en el cielo para cada uno de nosotros, de sus hijos, así. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno número 207, vamos a cantar esta noche. Mientras los hermanos van ingresando al culto, entonces vamos a alabar himnos, ¿no? Sí, himno número 207 vamos a alabar esta noche, mi amor y vida. Mi amor y vida doy a ti, Jesús, quien la cruz por mí. Vertiste sangre carmesí, mi Dios y Salvador. Mi amor y vida doy a ti, quien fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador, que tú me salvas, esto sé, he puesto en ti mi humilde fe, feliz entonces viviré contigo mi Jesús. Mi amor y vida doy a ti, quien fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Tú
Jesús mi Salvador. Si en verdad, ¿no?, Dios nos permite, antes de tener el culto, antes de tener el mensaje, antes de escuchar como testimonios, siempre nos permite en cada culto de cada iglesia, nos permite, ¿no?, alabar con los himnos a nuestro Dios, ¿no? Y en verdad, cuando nosotros encontramos el corazón de Dios en los himnos, en nuestro corazón también, nuestro corazón tiene mucha alegría, sí. Por eso cada uno de nosotros está muy agradecido, ¿no? Mi persona esta noche muy agradecido delante de Dios, ¿no? Me permite, muestra también así, ¿no? Por las alabanzas así. Si esta noche, ¿no?, nosotros este lunes tenemos el culto de oración, ¿no? Culto de oración a nivel nacional, así. Entre todas las iglesias, mediante la plataforma Zoom, nosotros podemos reunirnos, ¿no? Y también podemos orar así, clamar a nuestro Dios con un solo corazón, así. Sí, esta noche vamos a invitarnos al pastor Andrés Lim, ¿no?, de la iglesia Buenas Nuevas La Paz, ¿no?, quien está ministrando en Allano ese tiempo. Sí, y sí, hasta aquí todos los himnos vamos a alabar, ¿no? Y vamos a invitar, ¿no?, ahora al pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches. Sí, se sorprendieron los hermanos. Sí, y para que tenga atención todos los hermanos, creo que ya ciudad de Cochabamba y Santa Cruz, y tal vez esta Ribera está lejos, ¿no? Tal vez no está atendiendo muy bien, por eso estamos probando, ¿sí? Ya todos los hermanos de Bolivia, y actualmente ahora 10 iglesias, también Pastor Daniel Toro, también 11. Luego también no solamente 11 iglesias en Bolivia, luego, aunque no hay iglesia, también no hay ministro en diferentes lugares, pero los hermanos están reunidos, eran los hermanos salvos, se reúnen unos 7, 8 lugares. Entonces, bastantes lugares necesitamos fundar iglesia, también enviar siervo de Dios. Entonces, esta noche, una vez al mes, todos los hermanos en Bolivia reunimos, orar juntos, uniendo nuestro corazón, pidiendo, orando a Dios. Dios sí o sí escucha. Luego, Dios va a bendecir a nuestro país Bolivia, a cada ciudad. Entonces, esta noche, antes de orar primero, quisiera mostrar ante los hermanos. Y en Bolivia, como a pesar de tener pandemia, coronavirus, entonces desde el año pasado empezó, luego también tenía muchas situaciones. Una parte estamos muchas situaciones, pero otra parte Dios abrió en gran manera. Nunca pensamos realizar seminario bíblico, CLF, también diferentes actividades por online. Pero a través de esa manera online, no solamente 1,000, 2,000, 3,000 billones de personas están escuchando el Evangelio. Entonces, aquí en Bolivia también, Dios abrió en gran manera. Y luego también trabajó bastantes. Pues esta noche quisiera mostrar los hermanos que sepan. Luego también pido sus oraciones, bastantes necesidades, especialmente los ministros, siervos de Dios, obreros. Necesitamos levantar ancianos, diáconos, también más obreros. Luego estamos convocando los seminaristas, también los seminaristas. Entonces, primero quisiera mostrar diapositiva de régimen penitenciario para los privados de libertad. Se ve bien todos los hermanos, es muy largos, entonces yo voy a pasar rápidos. Entonces los hermanos, si no duermen, también no tiene que atender, ¿no? Y tengan atención, por favor. Así pueden ver, ¿no?, cómo Dios este año está trabajando grandemente aquí en nuestro país, Bolivia.
Trayectoria de trabajo en régimen penitenciario para los privados de libertad. Y firma de convenio, aquí sale Santa Cruz, Palmasol, más grande que todo Bolivia, ya conoce. Cuando llegó Pastor Kim Gi-song, ya hizo convenios. Después, nosotros hicimos convenio nacional, director nacional de régimen penitenciario, también departamento Beni, también Chuquisaca, Oruro. Oruro, hermano, no hay iglesia, ¿cierto? Pero hay bastante hermanos, están reunidos los hermanos, entonces Dios está abriendo en departamento Oruro, Cochabamba, luego Potosí. Potosí también, hermano, no hay iglesia, pero hay como Dios abrió. Entonces, y Chuquisaca, Sucre, está cerca, Eva está Rodrigo, entonces cada mes viajando, dando las conferencias por este convenio. Luego están los hermanos salvos, se reúnen cultos unidos, ahí Dios está abriendo. Y Pandos también no hay iglesia, cobija, ¿cierto? Ahí también Dios, sí, grandemente está trabajando y abriendo. Últimamente la ciudad Tarija, ¿cierto? Tarija también no hay iglesia, hermano, sabe, conoce. Pero como por el régimen penitenciario, convenio, aquí más cerca Santa Cruz, entonces Pastor William está coordinando, viajando a Tarija, dando la conferencia. Ahí entra, ¿sí? Y por virtual, teología, también mundo del corazón. Luego Santa Cruz renovó, ¿no? Convenios. Luego Beni y Trinidad. Trinidad, capital del departamento Beni, ¿cierto? Entonces, nuevamente nosotros hicimos convenio nivel departamental y Beni, capital es Trinidad. Entonces, Evan está justo viajando, ahí hubo, firmó convenios. Así 9 departamentos, todos ya, ¿sí? Maravillosamente. ¿Sí? No podemos creer, ¿verdad? ¿No? Ahí todo ya abrió Dios trabajando fuertemente. Entrega de televisores. Por ese tiempo, pandemia, no podía ingresar los profesores, los hermanos, diáconos, obreros, pues entregando televisores como donaciones por flash memory y grabando, metiendo prédicas de Pastor Ospag, los pastores principales. Luego otra materia, el mundo del corazón. Así nosotros dando un año de programas. Primeramente, Departamento La Paz, y tiene 6 cárceles, San Pedro, entregamos, Obraje, mujeres, luego y Patacamaya, luego Miraflores y Calauma, y San Pedro, Chonchocoro, máximas seguridades. Cuando ahí estaba ingresando me daba mucho miedo, ¿sí? Alguien me mata, si me agarra, ¿sí? Pero entrando, muchos estaban esperando, tanto esperaba, porque nadie visita, dice. Hay bien seguridades. Entonces, un salón, un pabellón A, dice, aquí entregamos 2 televisores, entregamos. San Pedro de Chonchocoro, C, porque ahí no puede unirse muchos prisioneros, por eso hay 2 lugares. Total 6 cárceles en La Paz, luego departamento Cochabamba, el Alba, luego San Sebastián, mujeres, San Pedro, luego San Antonio, luego San Pablo, luego ahí y Cochabamba total 7 lugares, departamento Santa Cruz, aquí Montero, luego Chuquisaca, San Roque, luego departamento Oruro, San Pedro y Potosí, Cantumarca, luego varones, mujeres, luego Beni, Ribera Alta, luego Pando, Villa Busi, luego y Tarija, sí, moros y blancos, ahí entregamos. Ahí entregando por ese televisor, entonces ahí está escuchando y por flash memory y teología de la prédica del desde Pastor Ospag, los pastores principales. Luego también el mundo del corazón. Ese tiempos
varios lugares está mejorando coronavirus. Por eso ellos quieren que nosotros visitemos presencial. Por eso estamos bastante viajando diferentes ciudades, damos conferencia y teología. Necesitamos bastantes profesores de teología, bastantes conferencistas del mundo del corazón. Todos los hermanos por la fe, ¿no? Ustedes pueden dar. Documento de convenio, aquí está nacional, Santa Cruz, nivel departamento, todo convenios, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba, y Potosí, y Pando, y Tarija, Santa Cruz, Palmasola, renovó, ¿no? Ese convenio renovado. Luego también Beni, Trinidad. Así, 9 departamentos hubo convenios, luego clases espirituales. Departamento La Paz, entonces así, clases virtuales, rápido yo pasaré. Entonces ahí, diferente, ya Cochabamba. Por televisor que hemos donado, ahí está participando, ¿sí? Y también en caso de Sucre, ¿no? Menor edades, centro de rehabilitación, ahí está, está Rodrigo, también está Ana, por Zoom está dando teología, mundo del corazón, para los estudiantes, adolescentes. Ya Oruro también, ya presenciales, nosotros juntos hacemos y virtuales presenciales. Entonces casi aquí está Israel visitando los profesores de teología, conferencista de IMEI, está visitando, está dando. Hace hermano Oscar Calderón, ¿no? Presentaciones para que se incentive. Chuquisaca. Entrega de premio para que incentive. Ahí nosotros entregamos premios, en caso sea así, primer lugar, segundo lugar. Luego, y con Gedeón, ¿sí? Nosotros trabajamos juntos, tanto deseaba ellos entregar esa Biblia que lean, entonces, pero no podían ingresar, justo nosotros hubo convenios, ahí unimos, trabajamos, entregamos Biblia, todos con Gedeón. Departamento La Paz, Departamento Peñi también, viajamos, entregamos. Aquí entonces por virtual también hemos dado conferencia, Palmasola de Santa Cruz, Pastor Daniel Ho. Sí, ahí bastante, ese director nacional. Entonces ahí mi persona también, aquí es Potosí, ¿no? Presencial, recibiendo reconocimiento. Luego también para mujeres. También mi persona he dado en Uyuni también, conferencia. Aquí también Pando, Cobijas. Aquí también Tarija y persona, mi esposa también, hemos dado la conferencia presencial. Testimonio de cambios. Entonces ahí, a través de sus testimonios, nos da mucha fuerza, esperanza, cómo ha cambiado, cómo ha recibido la salvación. Entonces, actualmente ese mapa, ¿sí? Se ve, ¿no? Ese mapa, perdón, 9 departamentos, se ve, ¿no? Color rojo, ¿verdad? ¿No? Un globo. Entonces hay 9 departamentos, todos entramos convenio, y más casi como 200 lugares, pero apenas nosotros 21 lugar entramos. Entonces los hermanos pueden orar. Luego también necesitamos bastante profesores. Siendo salvos hermanos, todos son profesores de teología. Luego también siendo hermanos, también conferencistas de IMEI. Aquí La Paz, los voluntarios que están en la iglesia sede, capacitando ellos, está visitando a la cárcel. Todos hablamos, son profesores de teología, también conferencistas de IMEI. Sí, bastantes hermanos necesitamos obreros. Hay más hermanos, ¿sí? Ya gírense otra vez. Hay más hermanos, sí. Sí, ya hay luego ya otro diapositiva puede mostrar conferencia. Entonces eso para los privados de libertad de Pastor Los Paz, es su trayectoria de
conferencia maestral con Pastor Ospak tiene esa trayectoria. Eso de conferencia en Sucre recientemente hubo, ¿no? Sí, ahí en el régimen penitenciario Sucre, diácono Alberto Mamañí. Entonces justo en misma hora necesitaba dar la conferencia de IMEI, Mundo del Corazón. Entonces mi persona, un pabellón, unos 300 privados de libertad. En misma hora en otro pabellón, unos 150 privados de libertad. Necesitaba. Entonces ahí diácono Alberto Mamañí, y por la fe, ¿no?, ha dado también hasta reconocimiento, ¿no? Todos escuchaban atentamente. Sí, ahí es mi persona también yo he dado en Sucre, ahí recibiendo placa de agradecimiento. Luego también aquí policía también, nosotros hemos dado, mi persona, conferencia del Mundo del Corazón, también mi esposa, educación de la familia, escuchaba atentamente. Luego también una asociación Cristofol, ¿no? Ahí también hemos dado la palabra. Entonces, presidente de Cristofol en Sucre también le gustó, quiere trabajar juntos. También otra diapositiva, y quiero mostrar, hermanos, de segunda trayectoria del régimen penitenciario, las conferencias que hubo, ¿no? Hasta quinta, aquí está, y conferencias maestrales, y para el régimen penitenciario de Bolivia, los administrativos. Entonces, todos los hermanos apoyaron, también participaron. Primera capacitación, entonces ahí Pastor Ospak ha dado. Luego, varias autoridades también, hasta Pastor Kim Gi-sung, ¿no? Y rueda de preguntas, ahí respondió. Dice aquí, Pastor Ospak, muchas gentes. También reconocimiento de gobierno recibió Pastor Ospak, Pastor Kim Gi-sung. Aquí está preguntando los funcionarios del régimen penitenciario cómo responde. Segunda capacitación, también. Aquí presentación de coro gracia. También director de Sudamérica, Pastor Gabriel Kim, ha dado palabra de felicitación. Aquí las autoridades tenían bastante interés. Tercera capacitación, aquí ministro de Educación también ha dado palabra de felicitación. Aquí es como coronel Valdivieso, es como director nacional de parte de seguridad en régimen penitenciario. Maneja como 15,000 policías seguridad parte del régimen penitenciario. Por ese coronel también y muchos policías también están participando. Presentaciones, luego ahí también autoridades. Aquí también los medios de comunicaciones difundieron, transmitieron y apoyando esta capacitación. Aquí está cuarta capacitación. Ahí también el presidente de Cámara de Diputados también ha dado palabra de felicitación. Viceministros de Justicia y Derechos. También viceministro de Justicia y Derecho también, parte de Educación. Las autoridades, en verdad, muchas autoridades tienen interés, luego daba palabra de felicitación. Luego los medios de comunicación también aumentando más. Luego última capacitación de Pastor Ospak, ahí jefa de Relaciones Internacionales de Cámara de Senadores, también director nacional, también director de la Juventud de nivel Bolivia. Ya hay. Entonces hay muchos, ¿sí? Y preguntaban, mostraban sus intereses. Muchos medios de comunicaciones aumentaron. Hay participación, podemos ver, ¿no?, por gráfico, ahí aumentando muchos. Ya hay gracias. Luego también aquí, ¿no?, Sucre, en caso de Sucre, también muy aparte, Pastor Kim Gi-sung ha dado conferencia para los administrativos, funcionarios en Sucre especialmente. Entonces tenía bastante interés ellos, agradecido, quiere realizar cada mes. Entonces ahí Pastor Kim Gi-sung. También mi persona también ha dado en Palma Sola, ¿no?, para los administrativos. Okay. Esa parte del régimen penitenciario, hermanos, como si Dios abrió en gran manera en Bolivia, necesitamos bastantes. Los obreros, profesores también, y
y conferencistas de email, los hermanos de esa parte pueden y orar. Luego también pueden mostrar voluntarios. Sí, los voluntarios, programa de voluntariados interno aquí y en La Paz nosotros convocamos los voluntarios. Desde 5 de la mañana se levanta, mire, ¿no? Aquí madrugada, frío era, pero ahí ellos salen, ¿sí? Y deporte, entonces, y podían pasar. Luego, tiempo de, ¿sí? Aprendizaje y diferentes áreas, sonido, edición de videos, luego fotografías, diferentes áreas, ¿no? Transmisiones y aprendiendo, ¿sí? Luego radio también, ¿sí? Entonces, ahí estamos convocando los voluntarios. Nivel Bolivia, también, y ahí poco más, en la tarde también tiempo de deporte, ellos les gusta fútbol, básquetbol, ¿no? Y luego también nosotros llevamos trabajo social, cosecha de papa y algún hermano necesita apoyo, los voluntarios también experimentando, también viaje de Uyuni, ¿sí? Viaje de Uyuni, no solamente aprender, también poco, conociendo diferentes lugares, luego conferencias, liderazgos, a través del grupo de email damos, capacitando, para que ellos sean conferencistas, juntamente entrando y a la cárcel, dando conferencias. También con gobiernos, también juntos organizamos algunos eventos con los voluntarios. Sí, gracias. Luego también ese voluntariado, ¿no? Programa voluntarios, ese nacional. Luego internacional también estamos convocando. Entonces este año y entrenando. Luego próximo año queremos enviar a diferentes países. Desde el año 2009 hasta el año 2019, ¿no? Ahí primera promoción, segundo, tercera, cuarta promoción. Ya hay bastante no jóvenes, nosotros enviamos a diferentes países. Entonces por pandemia se paró todo el mundo la frontera, pero poco a poco están mejorando, también por la fe. Nosotros, aunque no podemos enviar todos los países, pero por lo menos Corea también, ahí Estados Unidos. Luego algunos países estamos coordinando este año, entrenando, luego próximo año queremos enviar. Entonces cada ciudad es los hermanos y puedan y convocar y voluntarios. Y luego también academia puede demostrar. Sí, academia, sí, puede, sí. Entonces, en el principio nosotros solamente, por pandemia, solamente estando en la casa empezamos. Pero primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto, hasta quinto ciclo, pasando, bastante jóvenes se inscribieron. Podían ver, ¿no? Ellos tienen tantas interés. Entonces, anteriormente así presencialmente llegaban a cada sede, ¿cierto? En esa foto es La Paz, pero Santa Cruz, Cochabamba, diferentes ciudades y participaron en sus sedes. Pero por pandemia ahora ya no puede reunirse. Entonces nosotros hicimos por virtual. Entonces puede pasar, subir. Sí, sigue subiendo. Y virtualmente ahora nosotros empezamos. Entonces ahí y por Zoom y participando estamos dando, estamos preparando sexto ciclo de academias. Entonces idiomas y técnicos, artes, diferentes áreas. Entonces ahí y bastante, ¿no? Y academias. Todos los ministros también hermanos, ciudades, y puedan promocionar en cada sede. Luego los maestros, aquí ven, ¿no? Las fotos quedando con sus alumnos, como también mandaba, como está practicando según su enseñanza de los maestros. Sí, hay. Entonces pronto también estadística por ciclo, ese gráfico mirando, sí, y muchos, ¿no? Participaron. Entonces, sí, gracias. Entonces los hermanos también ministros y pueden promocionar. Mediado de agosto empezaremos sexto ciclo de academias. Y último hermanos, ¿sí? Último hermanos, Jerusalén Radios, satelital.
Sí, esa noche en verdad quisiera mostrar cómo Dios está trabajando en Bolivia, pero usted no va a regresar a sus casas, puede amanecer muchos, pero ahí, entre muchos, mucha obra de Dios, más importante, estamos mostrando para que conozcan los hermanos de nivel Bolivia, toda parte, luego oren con mismo corazón. Jerusalén Radio en Bolivia. Desde este año enero, contratamos AVE, Agencia Boliviana Especial. Ellos manejan Tupac Katari, satélite. Entonces, este año contratamos. Entonces, toda la iglesia uniendo estamos pagando. Luego, hasta ahora. Entonces, ese señal cubre hasta Sudamérica, casi toda parte de Sudamérica. Ese mapa es pisada de señal Tupac Katari. Y Banda Q nosotros contratamos. Entonces, una parte de Brasil, frontera de Brasil, luego Argentina, menos, luego todo cubre Sudamérica. Entonces sí tiene antena de satélite, ahí codificador, Jerusalén Radio. Entonces 24 horas y todas las prédicas, programas y coreografías, canciones de la misión, luego también todo puede escuchar. ¿Sí? Luego aquí el mapa era mapa. Sí, actualmente sede de Misión Buenas Nuevas, 11 iglesias tenemos. Y departamento Santa Cruz, 4 iglesias, hasta Pastor Daniel Toro, juntos estamos trabajando. Luego departamento de La Paz, ¿sí? Ahí Quime también, está Israel, Pastor Marcelo, ¿no? Gustavo. Como Dios ha dado un corazón para que pueda, ¿sí? Trabajar juntos y llevar ese evangelio. Por eso ahí está Israel, está guiando en ese lugar 4. Luego Cochabamba, luego Chuquisaca, Sucre, luego también Cochabamba, Sucre, también Beni, ahí está último, ¿cierto? No se veía muy bien, por eso casi olvidé. Ribera Alta, ¿sí? Entonces hasta departamento Beni, Ribera Alta, ya 11. Pero donde en el mapa se ve punto amarillo, ahí no hay iglesia ni ministros, pero hay hermanos, como 15, 20 hermanos salvos. Pues está pidiendo, ¿no? Que funde iglesia, envíe siervo de Dios, como 7 lugares hermanos. Entonces, como es pisada de satélite, aquí en el mapa de Bolivia, toda parte llega, buena señal. Entonces, repetidoras en Bolivia nosotros, como hay, más que todo en departamento La Paz y Caranavi, y luego Colonia Israel, Asunta, Quime, Chulumani, Surani, Catuluni, Ruinaváquez. Entonces ahí, a través de ese Jerusalén Radio, está escuchando. Ese lugar un poco difícil era llegar a internet. Entonces a través de señal de satélite, llegando buen señal está escuchando. No solamente idioma castellano, aymara, quechuas, juntos, donde quiere, necesita su idioma nativos, ahí puede escuchar. Ahí es sede, estudio central en La Paz, ahí nosotros armamos estudio, ahí nosotros también grabamos aymara, quechua, luego prédicas, más que todo ahí nosotros lanzamos a satélite, es muy importante. Aunque faltan muchas cosas, equipos, personas, trabajadores, pero Dios abrió hasta ahora y avanzamos. Hay equipos, también hay como grabamos, hay diferentes pastores, desde fundador, el pastor Spa, luego los pastores principales en la misión y las palabras. Aquí es propaganda, por este volante promocionamos. Entonces en ese lugar, Caranavi, diferentes lugares. Ahí, aquí también quieren jalar nuestra señal, ¿no? Algún radio no tiene programas. También como hemos explicado, en rurales, en la provincia, ya no tiene, ¿verdad? No pueden señal del internet. Por eso muchos escuchando de nuestra radio, buena programa, también buena calidad. Además, las prédicas muy especiales, diferentes. Por eso muchos radios quieren jalar de nuestra señal. Entonces ahí también haciendo convenio, nosotros estamos haciendo. Esta vez seminarista Juan Carlos, ¿no? Y con evangelista David Zavala de la iglesia de Montero,
o visitaron Chayapata, ¿sí? Cerca de Oruro. Entonces hay un pastor también tiene radio, un canal propios, pero ahí quiere jalar, entonces estamos haciendo y preparando a hacer convenios. Sí, hermano, esta noche, sí, y que sepan, ¿no? ¿Cómo está? ¿Dios está trabajando? Entonces usted no entiende por qué ahí está en la silla nomás, siempre en su casa. Necesitamos profesores. Ustedes todos son profesores, ¿sí? De teología era. Ustedes son salvos. Ya recibió el evangelio, ¿cierto? Luego también conferencista de IMEI, esta vez diácono Alberto Mamani, primera vez ha dado, ¿sí? Conferencia de Mundo del Corazón. No sé, temblando, ¿sí? Ahí explicando, no sé, no vi, pero cuando terminando y mostraba el reconocimiento, mirando fotos, mucha gente escuchaba. Entonces, ¿verdad, no? Ya quien ve la obra de Dios, uno que echa por la fe, ya extiende un paso, era un paso. Entonces ahí en La Paz también tenemos un grupo de IMEI, también muy bien, aquí visitando a la cárcel, dando la conferencia, pero en verdad todavía no recibió ningún reconocimiento. Pero diácono Alberto Mamaño, primera vez, sí, ¿verdad? No practicó mucho, pero por la fe, ahí dando, Dios está trabajando. ¿Qué quiere decir, hermano? Todos los hermanos ustedes, por la fe, ya avanza, Dios va a trabajar, Dios va a abrir. Amén. Solo dos nomás, amén, dice. Ya Ciudad de Santa Cruz, ¿ya respondieron amén? No escucho bien, no escucho, ¿sí? Ya Ciudad de Cochabamba, también Ribera Alta, Sucre, ya Montero. Amén, hermanos. Ya todos los hermanos por la fe, ustedes ya avanzan. Dios sí o sí va a trabajar con ustedes, mostrando algunas diapositivas para que conozcan, hermanos, sepan, en Bolivia, ¿verdad? Dios está trabajando, necesita muchas cosas, ancianos, también diáconos, obreros, también seminaristas, ministros, siervos de Dios, también equipos, también locutores para radio, todas partes. Entonces esa noche todos los hermanos y uniendo nuestro corazón queremos orar juntos. Luego también tal vez algunas ciudades tienen dificultades, necesidades, compra de terrenos, edificios, porque está lleno de hermanos, entonces necesita más amplio un lugares. También entre los hermanos también alguien está enfermo, tal vez de COVID, de diferentes enfermedades. En esa noche nosotros orando, entonces Dios sí o sí va a escuchar. Leyendo la Biblia, verdad, ¿no? Dios envía diferentes situaciones, no para que sufra a través de las situaciones, humillándose, luego nosotros acercándose a Dios, luego finalmente recibiendo su palabra, su guía, Dios rápidamente bendice, luego también Dios trabaja. Entonces esa noche, desde mi persona, ¿no? Orando, luego empezamos, ¿no? Los hermanos. Entonces siempre, una vez al mes, nivel Bolivia, todas las ciudades, todos los hermanos, Misión Buenas Nuevas Bolivia, oramos. Entonces ahí después de terminar voluntariamente, los hermanos quiere orar, entonces puede levantarse la mano o emoticon, ¿cierto? Levantando mano, entonces aquí encargada de Zoom, entonces ahí va a habilitar su micrófono, ahí pueden orar. Si todos ya entendieron, hermanos, si esta noche hay alguien orando, yo voy a descansar, alguien ya piensa, ¿sí? Alguien siempre, estoy muy cansado, alguien sí tal vez ora, yo descansaré. No, ¿sí? Todos mismo corazón. Esa noche yo también necesito, ante Dios yo también oraré. Entonces Dios sí o sí va a escuchar mi oración. Yo también veré, experimentaré la obra de Dios. Cada uno, sí, ahí recibiendo el corazón de la iglesia y oraremos juntos. Entonces oramos, hermanos. Dios Padre, muchas gracias. Esta noche mirando las diapositivas desde el trabajo, régimen penitenciarios, los voluntarios, las academias, también y Jerusalén Radios,
no daba tiempo, por eso no mostramos área de CLF. Pero área de CLF, como si en Bolivia muchas iglesias, muchos pastores están abiertos, invitando a los ministros de nuestra iglesia que prediquen. Algunos lugares no hay pastores, por eso, conectando con nosotros, quiere que llevemos el evangelio verdaderos. Dios Padre, en verdad, faltan muchos ministros, siervos, obreros aquí en Bolivia. Actualmente como 11 lugares estamos siervos de Dios, los ministros de la misión. Pero aunque no hay iglesia ni ministros, pero como Dios abrió los departamentos que todavía no tenemos iglesia ni ministros, a través de trabajo de régimen penitenciarios, ahora los ministros están cerca de ese departamento viajando, dando conferencia, aprovechando los hermanos salvos, se reúne, comparte la palabra. Entonces los hermanos desean tantos que reciba la salvación, mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, tíos, trayendo, llevando el evangelio uno a uno, está conectando con la reunión, con las iglesias. Dios Padre, necesitamos los siervos, los diáconos, ancianos, obreros. Ese tiempo estamos convocando los seminaristas. Permita muchos seminaristas que tienen el corazón de Dios. Ese mundo, ¿verdad? Aunque trabaja, ganas, vive bien, pero ese trabajo más hermoso, recibiendo el amor del Señor Jesucristo, llevando el evangelio a todo lado. Ve también bastantes dificultades, situaciones, pero hay Dios acompañándonos, cómo resuelve, cómo prepara, todo prepara necesidades. Cada momento agradeciendo a Dios, cómo Dios ama a nosotros, cómo Dios usa ese malos, pero gracias a Dios, continuamente dando sus misericordias. Dios Padre, cada ciudad necesitas bastantes iglesias Santa Cruz. Después de terminar el campamento mundial el año pasado, se conectó muchos pastores, iglesias. Ahí escuchando las prédicas de los pastores de este Pastor Ospa, están abiertos sus corazones hacia nosotros. Quiere trabajar, quiere llevar donde necesita el evangelio. Dios Padre, también bendice los ministros, pastores, evangelistas, hermanos de la ciudad de Santa Cruz. Dios, cómo está abriendo. También quiere fundar iglesias, diferentes lugares, bastantes niños, también personas se reúnen. Ahora Iglesia Centro está buscando un edificio, un lugar más grande, amplio, porque no hay espacio que pueda reunirse los hermanos. Dios bendice también sus siervos, ministros al departamento de Santa Cruz, también Cochabambas, luego Iglesia Monteros, también Pastor Daniel Toros, cómo está uniéndose y quiere servir el Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta lejos quiere llevar, luego echar todo el corazón. Bendice su siervo, Pastor Daniel Toro también. Dios Padre, si esta noche hablaría cada ciudad, cada ministro, no alcanzaría el tiempo. Cochabamba, Ribera Altas, Sucres, también Monteros, aquí Caranavi, Chulumani, también donde está Israel y Quimes. Dios Padre, bendice sus siervos, todas las necesidades, Dios cubre. También unos 7, 8 lugares, no hay iglesia, tampoco hay ministros, como Rurenabaques, Surani, Copusquía, también Oruro, Potosí, luego Santa Cruz, Satélite, Vianas. Dios Padre, ayude a nosotros. Luego también, aún
si no hay ministros, pero como los hermanos están uniéndose, luego orando a Dios para que sus familias puedan conectar, escuchar el Evangelio. Dios Padre, esa noche cada uno de los hermanos orando, pidiendo, Dios ya está listo de escuchar. Luego Dios va a ayudar. Dios Padre, entre los hermanos, tal vez algunos hermanos están enfermos, están muchos dolores, también esas situaciones. A través de esas situaciones acercándose, orando, pidiendo a Dios. Dios nuevamente va a dar su gracia. Dios Padre, todas las situaciones no es maldición. A través de esas situaciones nosotros, buenas oportunidades, volver hacia Dios, dejando de nuestros deseos, dejando nuestros pensamientos, buscando, volviendo a Dios, luego recibiendo tu guía, creyendo en tu palabra. Dios rápidamente bendice. Esta noche agradecemos que todas las ciudades, todos los hermanos de Bolivia, esta noche unimos. Sí, tal vez algunos hermanos están ocupados, pero sus corazones juntos, uniéndose, esta noche pedimos a Dios. Dios Padre, muchas gracias por ese culto de oración y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre Dios, le damos gracias por permitirnos participar de este culto a nivel nacional. Y usted da un mismo corazón, un mismo sentir a través del pastor, cómo nos guía, nos dirige. Hemos visto hace un momento cómo usted está trabajando grandemente en Bolivia, es cierto, con la llegada del pastor Oxopar a un país, cómo Dios abre las puertas, cómo Dios permite hasta que los gobiernos puedan conectarse con el siervo de Dios y a través de eso nosotros podemos recibir esa bendición. Hemos visto aquí en Santa Cruz el lugar donde usted permitía la llegada del siervo de Dios y cómo las autoridades también se animaban para recibir también la palabra, la guía. Y ahora también a través del régimen penitenciario se nos abrían las puertas, no solamente de una cárcel, sino a nivel nacional. Y así poco a poco nos está permitiendo hacer los convenios, compartir el Evangelio, la palabra. Y no solamente por el régimen penitenciario, usted también está trabajando por medio del CLF. Y hemos visto cómo el Señor está abriendo las puertas a través del CLF. Hay otra iglesia que nos está pidiendo para compartir y hemos anunciado el Evangelio y toda la iglesia así con un corazón abierto recibía la bendición de parte del Señor a través del Evangelio. De verdad, Señor, nos faltan nosotros manos, nos falta instrumentos, nos falta hermanos, nos falta encargados, nos falta guía, nos falta seminaristas, nos falta evangelistas, nos falta diáconos, nos falta ancianos. Pero aún así usted no detiene su obra, no detiene su bendición. El Evangelio no se para, porque no depende de nosotros. El Espíritu Santo puede utilizar a cualquiera persona que recibe el corazón del Señor. Como decía nuestro Señor Jesucristo, si nosotros callamos, aún las piedras van a ser instrumento del Señor, van a convertirse en los que hablen, los que anuncien, Padre. Y nosotros, Señor, estando aquí, a veces nuestro corazón también como piedra, un corazón necio, terco, duro, pensando egoístamente en mi deseo, en mi carne. ¿Cuántas veces yo también he actuado un corazón contra la iglesia, contra el siervo? Pero aún así usted extiende hacia nosotros la misericordia. Y aún así usted nos permite ser instrumentos, Señor, para llevar a otras personas la vida, para llevar a otras personas el Evangelio. A través del Señor Jesucristo, cosas grandes, cosas preciosas, maravillosas, usted está dando, usted está permitiendo, Padre. A través del Evangelio, en todo Bolivia, se nos permita alcanzar los 9 departamentos, cada provincia, cada ciudad, exista una luz del Evangelio. No solamente el pastor o los evangelistas, sino que usted permita que nuestros hermanos de nuestra iglesia, siendo miembros del cuerpo de Cristo,
teniendo el Evangelio, algo tan valioso, tan precioso, pueda ser un instrumento para dar la vida a otras personas. Para anunciar el Evangelio no se necesita título, no se necesita posición, no se necesita condición, simplemente testificar lo que el Señor nos permitía, Padre. Aquí hemos visto la ciudad de Trinidad, una ciudad que está muy cerca de nosotros, está pidiendo la ayuda para anunciar el Evangelio. La ciudad de Tarija, la ciudad de Villamonte, otras ciudades, Señor, donde hay los hermanos también queremos cubrir con el Evangelio. Usted nos permita, Señor, instrumentos, hermanos, que quieran servir, Señor, como seminarista, como llamados del Señor. Algunos no necesitan tampoco llevar un título, tan solamente anunciar el Evangelio, Padre. Usted puede utilizar, usted le permite, Señor, tener ese gozo, ese ánimo de aprovechar, ¿no? Este tiempo. Como el pastor nos preguntaba a nosotros, si el Señor nos dijera que hasta mañana nosotros vamos a vivir, ¿cómo podríamos pasar nuestro último día de vida? ¿Haciendo qué cosa? ¿Inclinando hacia dónde? ¿Pensando hacia dónde? Hasta el último respirar. ¿Qué haríamos, Señor? Después nosotros vamos a presentarnos delante de usted. ¿Y qué vamos a llevar? No vamos a llevar ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa material. Aún lo material aquí se necesita, pero no puede limitarnos, no puede atarnos para ser instrumento del Señor. Usted también permita que nuestros hermanos puedan disponer así su corazón, su tiempo, para caminar conforme a su voluntad, anunciando el Evangelio. Padre, anteriormente por antes del tiempo de pandemia, nosotros hacíamos seminarios bíblicos, grandes campañas evangelísticas, retiros espirituales, y gastábamos en pasaje, gastábamos en entrada, gastábamos en preparación, mucho gasto. Los presupuestos eran grandes, más de 10,000, 20,000, 30,000. Hoy en día, haciendo seminarios virtuales, el gasto se ha reducido bastante, pero con mucho peso. A veces nosotros estamos pasando por no tener un corazón tan amplio para el Evangelio. Señor, usted no permita votar ese punto de vista tan material, tan carnal, y podamos despojarnos para servir al Evangelio con todo el corazón, Padre. Para el Evangelio no hay límite, para el Evangelio no hay ninguna cosa que pueda trabar, Señor. Usted nos permita, primero a mí, a mi corazón, como un instrumento del Señor, despojarme de mí mismo y también poder transmitir a los hermanos de nuestra congregación el corazón del Señor. Bendiga, Señor, nuestra iglesia a nivel Bolivia, a cada instrumento que usted levantaba, y nos permite, Señor, conectarnos siempre con los siervos de Dios. Le damos la gracia por este culto de oración, por aquellos hermanos que también están disponiendo su tiempo, usted les pueda bendecir. Entre nosotros también, ¿cuántas veces hemos tenido que dejar alguna cosa para poder participar con un mismo corazón, un mismo espíritu? Como también al contrario, también hemos actuado, Padre. Usted nos permita, Señor, siempre su misericordia, su gracia. En esa semana empieza el retiro espiritual. Nos permite, Señor, pasar la meta, 1,000 participantes que puedan recibir el corazón del Señor, que puedan caminar, Señor, con ese propósito que el siervo de Dios nos quiere dar, nos quiere enseñar a vivir y a ver por fe, Padre. Cada iglesia, cada ciudad pueda sobrepasar más allá de su capacidad, de su límite, Padre. Que para nuestros hermanos también sea un gozo ver al siervo de Dios conectarse, Padre. Le damos las gracias en esta hora y dejamos todo en sus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te agradecemos, mi Señor, porque usted nos permite, Padre, este culto unido, Padre Santo. Usted tuvo tanta misericordia, Padre, también de nuestro país, Bolivia, mi Señor, que nos permitió, mi Señor, que el Evangelio hubiera llegado a Bolivia, mi Señor. Padre, los ministros que llegaron por primera vez también a Bolivia, Padre, se despojaron, mirando, Padre, la condición en la que se encontraba la iglesia en un principio, cuando no había nada, mi Señor. Luego, Padre, usted envió diferentes ministros también a Bolivia para que el Evangelio sea anunciado, Padre, con todo el corazón, mi Señor. Padre,
cómo también un día, Padre, también usted nos permitió esta salvación tan grande, Padre amado, y luego también nos daba el corazón de anunciar el Evangelio, Padre, a todas las personas que nos encontrábamos, mi Señor. Padre, aunque en este tiempo, Padre, la pandemia llegó al mundo entero, mi Señor, pero usted, Padre Santo, por medio de esta pandemia nos abría las puertas para anunciar el Evangelio en cada rincón, mi Señor. Padre, también, como hoy su siervo, Pastor Andrés, compartía, mi Señor, las diapositivas de cómo se avanzó en cada recinto penitenciario, mi Señor. Padre, podíamos ver la manifestación de usted, mi Señor. Padre, que aún la situación llegó a Bolivia, pero usted nos empujaba por esa situación a entrar a diferentes cárceles, mi Señor, a diferentes lugares, a hacer los convenios para ver la obra de usted, mi Señor. Padre, desde que su siervo, Pastor Oxopar, puso el pie, Padre, en Bolivia, Bolivia cambió, mi Señor, ya no es la misma, mi Señor. Padre, desde ese tiempo Bolivia tuvo esperanza, Padre, y desde ese tiempo también el corazón, Padre, de su siervo está puesto sobre Bolivia, mi Señor. Padre, te pedimos que ayudes a cada ministro, mi Señor, de nuestra misión, Pastor Andrés, Pastor William, Pastor Andrés Guachani, los evangelistas de cada ciudad, los seminaristas, mi Señor. Padre, provea todo lo que necesitan, mi Señor. Provea todo lo necesario para su familia. Denle salud también a cada familia, mi Señor, de los ministros, de los seminaristas también, mi Señor. Padre, también te pedimos por la salud de los hermanos, Padre amado. También te pedimos, mi Señor, este año usted permita, mi Señor, más ministros también en Bolivia, que puedan, Padre, también cada rincón de este país, mi Señor, llenarse del Evangelio, mi Señor. Te agradecemos porque nosotros estamos seguros, Padre, que en este tiempo, mi Señor, usted quiere trabajar en Bolivia, mi Señor. Hemos visto, Padre, cómo en los lugares donde no tenemos iglesia igual, no hay una barrera igual, Padre, podemos ver la manifestación de usted, mi Señor. Padre, te pedimos, Padre, durante este tiempo, mi Señor, podamos unir el corazón, Padre, todos los hermanos, caminar con nuestros ministros, mi Señor, los ministros de cada ciudad, Padre, y en este evento también que va a haber, Padre, el retiro con el pastor Oxopar, Padre, que podamos participar todos juntos también con el mismo corazón, recordar el momento en el cual usted nos encontró, mi Señor, sin esperanza en este mundo, mi Señor, sin ninguna luz, Padre, solamente desesperanza, Padre, pero dando la luz del Evangelio, mi Señor, ahora tenemos esperanza, mi Señor. Te pedimos que por ese corazón recuperemos, Padre, nuevamente ese corazón para poder caminar con la iglesia, mi Señor. Caminar con los siervos, Padre, anunciando el Evangelio a cada rincón, hasta que usted nos permita, mi Señor. Padre, te agradecemos y te dejamos todas las cosas en tus manos también. Te pedimos, Padre, por la sede acá en Santa Cruz, mi Señor. Necesitamos también el terreno, mi Señor, en un terreno amplio, Padre, para que podamos también recibir, Padre amado, a los ministros, recibir también a los hermanos, Padre, en un lugar más cómodo, mi Señor, y podamos también, Padre, hacer diferentes actividades para anunciar el Evangelio, mi Señor. Padre, te pedimos también por la iglesia de Palma Verde, mi Señor. Usted permita, Padre, un salón amplio, mi Señor, en ese lugar. Podamos también, mi Señor, construir en ese lugar, mi Señor, y desde ese lugar también dar esperanza a muchas personas, y a ese lugar lleguen también diferentes autoridades, mi Señor, y puedan ver la obra de Dios, Padre, también aquí en Palma Verde, mi Señor. Así también, Padre, te pedimos que usted nos ayude, mi Señor, en cada momento, y te agradecemos porque nos permite todavía la vida y la salud, mi Señor, para poder anunciar el Evangelio. Padre, así te oramos y te agradecemos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Dios, en esta noche te damos las gracias porque usted en su infinita misericordia nos da su favor eterno, dándonos y regalándonos la vida. Padre, en esta noche te queremos pedir tu gracia. De verdad, nosotros aún no siendo dignos, aún no teniendo la condición, pero tú un día nos dabas su gracia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos permitías ese favor por medio de su misión, de su iglesia, conocer el Evangelio verdadero. Padre, tenga misericordia de verdad.
Te pedimos tu ayuda y tu favor. Usted nos pueda dar esa gracia. De verdad, el Evangelio se ha expandido en diferentes lugares, en diferentes rincones y aún falta. Por eso te pido que usted nos dé esa sensibilidad, ese favor, esa ayuda de verdad al corazón, que nuestro corazón cada día negando a nosotros mismos, desechando estos pensamientos que muchas veces es un engaño grande para nuestro corazón, para nuestra vida de creencia, nos des esa fuerza de despojar, nos des esa sabiduría por medio de su palabra, de negar a nosotros mismos este gran engaño y avanzar por medio de su palabra. Gracias porque por medio de esta situación de la pandemia usted permitía poder conectarnos aún por medio de esta plataforma de Zoom, por los medios de comunicación como Facebook, WhatsApp, hay muchas como YouTube, ¿no? Podíamos escuchar, ahora va a venir lo que es el retiro con el pastor Oxopar, podemos escuchar todos juntos, unir nuestro corazón. De verdad, nosotros cuando no aceptamos solo el pensamiento es una gran maldad en nuestro corazón, un gran engaño que nos divide y nos separa de usted, el Padre Dios. Pero usted, teniendo tanta misericordia, permite que los siervos, por medio de su palabra, nos restauren, nos alienten, nos den fuerza para avanzar y seguir el propósito del Evangelio. Padre, te pedimos que usted, así como ha abierto las puertas por el régimen penitenciario en diferentes provincias de todo Bolivia, usted, hasta donde no había iglesia, por amor a esas almas, levantaba su misión, su palabra, su evangelio llevaba en diferentes cárceles. De verdad no hay diferencia de esas personas que están dentro de la prisión con nosotros. Solamente es que nosotros un día escuchamos el evangelio, tuvimos esa gracia, pero igual que ellos, nosotros también, si no tuviéramos guías, si no tuviéramos mentores, si no tuviéramos los siervos, nuestra vida también igual. Tenga misericordia de nosotros. También te pedimos tu favor, tu gracia, para que cada iglesia en las diferentes provincias usted nos permita el local, en la Iglesia de la Paz, aún ya los hermanos no alcanzan en el salón. Por eso te pedimos que usted permita un lugar amplio, un lugar espacioso, para que muchas personas, por causa también de esta pandemia, con corazón afligido, puedan llegar hacia su iglesia, escuchar la palabra. Ayude también, la iglesia de Cochabamba necesita comprar ya un terreno, un local, para comenzar a hacer sus actividades. Padre Dios, de verdad tenga misericordia. También la iglesia del centro necesita también, acá en Santa Cruz, comprar pronto un local. El espacio queda muy pequeño, también ya es tiempo de salir de la casa. Por favor, ayúdenos, tenga misericordia. También acá en la iglesia de Palma Verde, te pido y te suplico tu misericordia para poder construir el salón, o de qué manera usted quiera avanzar, nos ayude, por favor. Tenga misericordia, hay muchas actividades, aún acá usted por su gracia ya nos permite participar presencialmente, de verdad es una gracia y un favor. Entonces también los jóvenes quieren volver a venir a formar las academias, a poder avanzar, llegar y contactar con ellos. El único propósito de todas las actividades que nosotros hacemos, con el propósito de llegar al corazón de las almas, de escuchar, que ellos escuchen el Evangelio, tenga misericordia y uniendo nuestro corazón usted nos dé la sensibilidad. De verdad, muchas veces nos dejamos engañar por el pensamiento que nos causa dolor, sufrimiento. Mi justicia no vale. La Biblia dice, es como trapo de inmundicia. Ayúdeme a mí también a ponerme delante de usted, Padre Dios. De verdad, no soy nada, por eso usted también me dé su gracia, su misericordia, su favor, de verdad. Necesito mucho su misericordia, de verdad. Soy ignorante en muchas cosas, pero usted, aún no viendo eso, sino solo mirando la sangre de Jesucristo cubierta dentro de nuestro corazón, como esos 4 cuernos del altar, usted solamente mira la sangre cubierta, Padre, y da el perdón eterno. Tenga misericordia, Padre. Pronto llegará los tiempos finales. Entonces, usted nos dé esa sensibilidad, el despertar nuestros corazones, el no dejar como desviar nuestro corazón del propósito del Evangelio. Tenga misericordia y usted dirija a cada una de las iglesias de diferentes lugares, de Caranavi, Chulumani,
la iglesia de Quime, Padre Dios, también la iglesia de Sucre, de Ribera Alta, en diferentes lugares aún no hay ministro también, pero los hermanos se reúnen. Tenga misericordia de ellos. Usted también del llamado al corazón de los hermanos, del llamado al corazón de las personas que caminarán este precioso camino del Evangelio, que llevarán las buenas nuevas. Ayude también al corazón de los hermanos, para que también de igual manera, solo anunciando el Evangelio, todo Bolivia se cura con su gracia. Ayude también a los jóvenes, dando el temor de Jehová a ellos también, recibiendo la guía de un mentor, de los siervos de la iglesia, ellos también su vida sean direccionadas hacia la felicidad. Gracias, Padre Dios, te agradecemos en esta noche y todas las cosas queremos pedir en su nombre, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo que usted nos permite. En verdad, mirando todo el trabajo que usted hizo en toda Bolivia, así Padre, en diferentes lugares, Padre, diferentes ciudades, Padre, diferentes áreas, Padre. En verdad, solamente podemos como glorificar su nombre nada más, Padre. Solamente podemos ver su trabajo así. Como esta semana, o pasada semana, tuvimos la visita del siervo aquí a Sucre, Padre. En verdad, al principio parecía muy difícil así, Padre. Y luego podíamos ver cómo Dios también cubrió todas las necesidades así, Padre. También cómo abrió las puertas en diferentes lugares así, Padre. En verdad, el anunciar el Evangelio falta mucho así. Muchas personas falta escuchar el Evangelio, Padre. Cuando nosotros visitábamos a ese pastor, cuando él compartía su corazón, falta allá anunciar el Evangelio. Aquí, allá, muchos lugares, Padre. Solamente la palabra, como usted podía abrir el corazón, así, Padre. Dios Padre, usted, como tenga misericordia de cada uno de nosotros, así, Padre. Ya el tiempo es corto, así, Padre, para su venida de usted, Padre. En verdad, ya su venida muy pronto, Padre. Toda persona tiene que escuchar el Evangelio así. Por eso podemos ver así, que realmente usted está trabajando grandemente, ya porque el tiempo ya está muy cerca, así, Padre. También usted trabaja, usted abre así, para que escuche toda persona el Evangelio, para que un día nadie tenga como excusa delante de Dios que no escuchó el Evangelio, Padre. Dios Padre, usted, así como guardó a su siervo, así como dirigió a su siervo, usted también dirija nuestras vidas también así, Padre. Usted permita todas las cosas a cada uno de las iglesias, Padre. Muchos lugares faltan, Padre, la iglesia, Padre. Siervos que puedan anunciar el Evangelio. Muchos hermanos también recibieron salvación, donde no hay iglesia viviendo en ahí, Padre. Su anhelo es tener a un siervo, tener la iglesia en ahí, Padre. Luego congregar así, anunciando el Evangelio, Padre. En verdad, Padre, usted pueda ayudar a cada uno de nosotros. Usted pueda darnos la gracia así, Padre, para anunciar el Evangelio así. También permitirnos el corazón a cada uno de nosotros así. En verdad, Padre, hasta ahora solamente su trabajo hemos visto así. Solamente usted cómo trabajó y luego nos mostró así. Y cuando nosotros avanzamos por la fe y podemos ver en verdad su trabajo. Gracias, Dios, por todo este tiempo. Muchas gracias por su siervo, así que usted nos permite a nosotros, Padre. Gracias por este momento tan hermoso que usted nos permite orar entre cada uno de nuestros hermanos, juntamente con los siervos, así, Padre, teniendo un mismo corazón, así clamar a usted, Padre. Permítanos a llegar con el Evangelio donde las personas aún no escucharon, Padre. Permita que todas las personas puedan escuchar el Evangelio, así, Padre. Dios, muchas gracias por el gran trabajo que usted hizo, régimen penitenciario, diferentes lugares, CLF, en diferentes instituciones, Padre, donde usted se anunció el Evangelio, Padre. Muchas gracias por esos lugares, muchas gracias, Padre. En verdad, gracias por todo el trabajo que usted hizo así. Un día nosotros estábamos así, en el mundo así, con el pecado así, sufriendo así, sin saber dónde vamos a ir, cielo o el infierno así. Pero usted nos rescató de ese lugar, nos dio una nueva vida a nosotros, Padre. Nos dio el reino de los cielos, nos dio la vida eterna, Padre. Pasamos de ser pecadores a ser justos, Padre. Un día era imposible para nosotros así.
¿verdad? Usted todo el trabajo hizo así, Padre. Por eso solamente nosotros podemos agradecerle, humillando el corazón delante de usted así, y anunciar el Evangelio, servir al Evangelio así. Dios Padre, faltan muchos seminaristas para recibir entrenamiento, para anunciar el Evangelio, Padre. Dios permita a los seminaristas que puedan ingresar, usted pueda llevar así al lugar de entrenamiento ante el siervo así para el Padre, para recibir entrenamiento, luego anunciar el Evangelio, Padre. Usted, Padre, muchas ciudades falta, Potosí, Tarija, muchos lugares, Padre, falta siervo, Padre. Usted pueda permitirnos así, seminaristas que ingresen al seminario, Padre, por favor. Ayude a usted pueda permitirle también a cada hermano que recibió el llamado, decidir en su corazón también así, Padre. Dios ayudará grandemente así, Padre. Usted le dará todas las cosas así, Padre. Dios, cada iglesia tiene necesidad, Padre. Iglesia de Cochabamba, Santa Cruz, todas las iglesias tienen necesidades, Padre. Muchas veces mirando economía y difícil de avanzar así. Pero cuando su siervo nos enseñó a nosotros, su siervo nos empuja a nosotros a avanzar por la fe, sin mirar la situación. Nosotros solamente podemos ver luego el trabajo de usted, solamente podemos glorificar luego a usted, Padre, en verdad. Permítanos, Padre, cada iglesia, Padre, cubrir con todas las necesidades. Cochabamba mucho tiempo está buscando un lugar, Padre. Usted, Padre, pueda permitirle, Padre, el lugar donde usted está preparando, Padre. Santa Cruz también, la iglesia del centro, Padre. Usted permita un lugar, Padre, para poder reunir a todos los hermanos, así, Padre. Iglesia de la Paz también, Padre. Usted pueda ayudar así, mediante su siervo, así. Un lugar, Padre, queda muy chico la iglesia de la Paz, Padre. Permita a la iglesia de Caranavi, Padre, su gracia, así, Padre. Permita su misericordia hacia ellos, Padre. Dios ayude en cada momento, en todas sus necesidades, Padre. Te cubra las necesidades de su siervo, Padre. Dios Padre, usted guarde la iglesia de Riberalta, Padre, su siervo, Padre. Usted ayude, Padre, los hermanos también así. Usted permita el corazón también para servir cada uno de los hermanos, Padre. Dios Padre, usted nos permite la iglesia de Sucre, Padre, en aquí, Padre. En verdad, nosotros mirando la situación, a muy pocos así, pero cuando nosotros confiando por la palabra avanzamos, preparamos, en verdad solamente podemos ver su trabajo y cómo nos ayudó a nosotros, Padre. Gracias, Dios, por todo el tiempo que nos ayudó a nosotros, Padre. Usted nunca nos abandonó así. Satanás pone en nuestro pensamiento, usted sirve al Evangelio, no tiene nada, sirve al Evangelio, pierde muchas cosas, Padre. Así pone Satanás en el corazón de cada uno de nosotros. Pero su siervo a nosotros compartió mediante la palabra, así, dejando el pensamiento avanzar, trayendo la promesa avanzar grandemente. Dios ayudará a nosotros así, Padre. Dios guarde la iglesia de Sucre, Padre. Usted, con la visita del siervo, abrió muchos lugares así, Padre. Por eso puedo agradecer por su visita del siervo hacia aquí a Sucre. Gracias, Dios. Muy pronto volverá a visitar a Sucre, así, por la invitación de ese pastor, Padre, organizando un nuevo lugar, hace una gran campaña así, Padre. Dios, permítanos ese momento, echar todo el corazón desde ahora, Padre. Ayude a cada hermano y a cada hermana. Muchos hermanos se encuentran delicados de salud, Padre. Muchos hermanos también económicamente muy difícil así, Padre. Pero aún la pandemia usted permitió servir, el corazón usted le dio así, Padre. Dios, gracias así, Padre. Esta noche quiero agradecerle, encomendarle cada una de las necesidades, encomendarle cada una de las cosas que usted, de los hermanos que están enfermos, Padre, usted pueda guardarles su salud y permitirles la salud para anunciar el Evangelio así, Padre. Dios, así, esta noche, así, todos los hermanos con sus siervos juntos, reunidos, clamando así, todas nuestras necesidades así. Permítanos anunciar el Evangelio así, Padre, así. Permítanos el corazón, permítanos presentarnos cada día delante de usted así, Padre. Dios, así, en esta noche, una vez más, quiero agradecerle, quiero encomendarle así todas las cosas en sus manos. Guarde la vida de su siervo, el pastor Uxopar, Padre. Guarde la vida de sus siervos, los pastores de Bolivia, Padre, por favor, los diáconos, los niños, estudiantes, usted guarde, Padre, bendiga sus vidas, así, Padre.
Así en esta noche quiero orarle y quiero agradecerle, Padre, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Padre Eterno. Queremos agradecer también desde Chilumani, junto con los hermanos, también los ministros. Y primeramente, Señor, usted nos escogió, nos dio ese evangelio tan grande, tan precioso en nuestro corazón. Nosotros éramos necios, éramos contrarios, no podíamos entender por nuestra propia voluntad ese evangelio escondido. Pero Dios, usted nos dio la gracia, la misericordia de poder encontrar este evangelio tan precioso que nos perdonó el pecado por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Jesucristo, y así nos limpió todo nuestro pecado. Ahora nos lleva al reino de su amado Padre. Y en verdad, nosotros, siendo necios, no merecíamos nada, pero nos incrustaste a ese reino de tu amado Hijo Jesucristo. Somos parte de ese reino. Aunque muchas veces estamos en la tierra, a veces nos miramos a nosotros mismos como que seguimos en este lugar. Pero Dios, usted ya nos dijo, somos celestiales, somos seres espirituales, que vamos a obtener la vida eterna. Por eso, Dios, denos un espíritu que podamos desafiar cada día en nuestra vida mucho más. No queremos quedarnos en un solo lugar. Por eso, Dios eterno, abre muchos lugares aquí en Bolivia, a pesar que estamos avanzando, pero mirando, faltan muchos lugares, Dios, el evangelio. Hay muchas provincias que no conocemos, hay muchos lugares que no hemos llegado todavía con el evangelio. Solamente una parte hemos llegado aquí en Bolivia. Y en el mundo entero, muchos lugares, Señor, no hemos llegado todavía. Gracias a Dios, este tiempo, por medio de Facebook, YouTube y también por medio de la radio, podemos llegar a muchos lugares donde no hemos conocido, donde no hemos llegado. Por eso, Padre Eterno, estamos muy agradecidos por este evangelio, primeramente. Salvaste a nosotros, también nuestra familia, y así quieres seguir salvando a nuestra familia, Padre Eterno. Y así esta noche, junto con los ministros, también con los hermanos, las hermanas de nuestra iglesia, queremos pedir, Señor, que nos dé siempre gracia, misericordia sobre todas las cosas para tener sensibilidad dentro de la iglesia, dentro del evangelio, Padre Eterno. Por favor, te pedimos la sensibilidad y también un corazón dispuesto, un corazón fuerte para el evangelio, a pesar de que tengamos dificultades, situaciones, podamos avanzar juntos como un solo cuerpo de Cristo Jesús. Así, Padre Eterno, nosotros queremos y ver aún todavía tu obra, así como en este tiempo abrió muchos lugares en los regímenes penitenciarios, pero Dios falta que reciban la salvación muchos de ellos. Por eso, Dios, también le pedimos, usted haga eventos muy grandes dentro del penal para que no solamente una parte escuche el evangelio, sino todos los internos puedan escuchar el evangelio. En la ciudad de Santa Cruz, muchos y privados de libertad, como 5,000, 6,000, así se encuentran, Señor, pero solamente una parte, un remanente, está escuchando el evangelio. También dele la gracia a Dios para que ellos escuchen ese evangelio. En muchas cárceles, solamente una parte escucha, Padre Eterno, ese evangelio, pero Dios, por medio de ellos, que se levanten muchos predicadores dentro de los recintos y así puedan escuchar la totalidad, Señor, de todos los privados de libertad, a nivel de Bolivia y a nivel del mundo entero, Padre Eterno. Por favor, denos esa gracia y derrame la gracia también para ellos, Dios. También, Padre Eterno, muchos pastores hay en Bolivia, pero no escucharon todavía todos este evangelio, Padre Eterno. Muchas denominaciones como poder de Dios, Cristo viene, mucha gente tiene en su poder, pero Dios no quieren oír este evangelio. Pero Dios, dele tu gracia también, porque nosotros éramos lo mismo éramos nosotros, duro de corazón, contrario a tu voluntad, contrario a tu evangelio. Por eso, Padre, de nosotros también pedimos por ellos, por muchas denominaciones que hay en Bolivia y en el mundo entero, que aún no tiene este evangelio, aún no tiene esta salvación tan preciosa, Padre Eterno. Por eso, Dios, también pedimos por esas denominaciones, por los pastores
y sus congregantes, Padre eterno, reciba la salvación. Así como tu siervo también ya está entrando muchas denominaciones porque reconocieron que está compartiendo ese evangelio preciso, ese evangelio precioso, Padre eterno. Muchas gracias, Dios, y así pueda y abrir el corazón de muchos pastores en Bolivia. Aún falta, Señor, que los pastores reciban la salvación. Sí, Padre eterno, nosotros esta noche junto con todos, con toda la iglesia queremos orar por estas cosas, Padre eterno. También Dios, este retiro espiritual que empieza este viernes, usted nos pueda dar gracia para poder invitar y muchas personas, Señor, aquí en Chulumani y en en las 10 sedes que tenemos en Bolivia, podamos invitar a muchas personas, Dios, los colegios, las universidades también necesita, Señor. También los profesionales, maestros, funcionarios, necesitan este evangelio, Dios. Por medio del evangelio puede ingresar el reino de los cielos, Padre. Es muy grande, es muy precioso, Señor, que usted ganó, que usted hizo para nosotros, para la humanidad entera, para que pueda obtener la vida eterna por medio de la sangre de Jesucristo. Padre eterno, así nosotros también queremos pedir y por los diáconos, y en verdad necesita tener un corazón fuerte, un corazón y que aprenda a despojarse de sus pensamientos y así puedan unir con la palabra, con la iglesia, Padre eterno, especialmente aquí en Chulumani, Dios, necesitamos tu gracia, tu misericordia. Padre eterno, así nosotros queremos pedir también por todos los diáconos, que en verdad también no hay ancianos, no hay muchos obreros, Dios, usted pueda enviarnos mucho más, Dios, y también los seminaristas, Dios eterno, necesitamos, porque seminarista es especial, Dios, para usted, porque ellos se entrenan para que anuncie el evangelio, su vida esté dedicada 100% a la palabra de Dios, al evangelio, para anunciar ese evangelio tan precioso, Padre eterno. Le pedimos también junto a esas cosas, Padre eterno. Así, Dios, esta noche nosotros, uno, haciendo nuestro corazón uno solo con Jesucristo, queremos pedir muchas cosas, Padre eterno, muchas necesidades también. También en Bolivia no hay aún todavía la infraestructura para recibir esa clase alta, Señor, que no hemos recibido todavía esa gente, Señor. Así como otras iglesias que tienen esa clase alta, senadores que congregan en sus iglesias. A nosotros nos falta, Señor, esa calidad, Señor, de infraestructura, también de nosotros mismos, Señor, para poder tener carisma, para tener como y un poco de y bondad, Señor, para ellos, también tener un poco de como y sonrisa para ellos, Señor, ser más alegre para ellos, porque hay mucha gente no puede llegar porque nos ve a nosotros como fríos, no tenemos esa carisma, Señor, para recibir a esa gente que necesita un poco de calor, Señor, un poco de entusiasmo para las demás personas, Dios. Nosotros somos como un poco duros y fríos, Dios, así lo ve mucha gente, Señor. Pero Dios, nosotros queremos pedirle también esta noche que nos permita, Señor, esas personas que puedan tratar con esas personas y puedan ganar el corazón, Señor, de una u otra manera, Padre eterno. Queremos nosotros también volvernos así como ellos y necesita en su corazón para que pueda llegar todo tipo de personas, Señor, clase alta, clase media y clase baja también, Señor. Por favor, permítanos la infraestructura en Bolivia, Señor. No tenemos un buen lugar, Señor, para recibir. Nos faltan muchas cosas, Dios. Y también queremos nosotros en Bolivia, Señor, conforme al corazón de tu siervo, quiere hacer universidad, también colegios. Aquí también, Dios, permítanos tener un colegio y así poder anunciar también a todos los alumnos que puedan estudiar en nuestro colegio, Señor. Por favor, Padre eterno, permítanos todas estas cosas, Dios, y también poder entrar en los colegios, Señor, y no sé, una manera, Dios, permítanos para que nosotros pasemos la parte de la religión, Señor, en los colegios de todo Bolivia, Padre eterno. En verdad necesitamos un proyecto, un plan también para los colegios, Dios,
así como en la penitenciaría hemos ingresado, también necesitamos, Señor, ingresar a los colegios, necesitamos entrar a las universidades, Padre eterno, en verdad. Nosotros no podemos ver más allá de nuestras capacidades, de nuestros límites, Padre eterno, pero nosotros queremos avanzar mucho más allá conforme tu corazón. Por eso, Padre eterno, también a los ministros, denos una visión, un sueño, Señor, de que en muchas universidades y en muchos colegios podamos anunciar también este evangelio, Padre eterno. Permítanos tu sabiduría, permítanos tu gracia, Padre eterno. Así, Padre eterno, también poder compartir con los senadores, con los diputados también de Bolivia, Señor, en verdad, y derrame la gracia sobre Andrónico, también sobre Arce y también toda su bancada, Padre eterno, puedan oír un día ese evangelio por medio de tu siervo, por medio de los pastores, Señor, de nuestra misión, que son los únicos que pueden anunciar ese evangelio tan precioso, que puede cambiar la vida también a ellos, Señor. Puede empezar diferente para nuestra nación. Y así, Señor, en el mundo entero, Señor, usted permita a cada ministro que se encuentra en diferentes países del mundo, Padre, que puedan abrir muchas puertas, Señor. Por favor, así nosotros esta noche queremos agradecer. Queremos entregar esta oración, Señor, en tu mano. Usted recíbalo, Señor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Buenas noches, hermanos. Porque mucha pena, ¿verdad? No, si hay más tiempo, queremos orar y juntos. Y también una vez, ¿no? Y nosotros hacemos, ¿no? Hasta la mañana amaneciendo con los hermanos juntos. Pero bastante eventos, actividades. Pero nosotros, por lo menos una vez al mes, realizamos culto, oración, todos los hermanos juntos. Sí, entonces, anuncio esta noche, hermanos. Primero, está cerca, hermanos, desde 6 al 9 de este mes, agosto, realizaremos retiro espiritual. Entonces, desde Corea, la prédica principal es el fundador, el pastor Ospak. El siervo va a dar la palabra en la mañana y en la noche, 2 horarios más importantes, principales. Luego en la tarde nosotros siempre realizamos diferentes eventos, academias. Ahí los hermanos pueden invitar primeramente a nosotros, ¿no? Los hermanos están alejados por diferentes situaciones. Luego también nuestras familias, también y área de CLF, nosotros orando invitamos. Entonces ya preparó también video promocional, entonces vamos a ver juntos. Sí, hemos visto ese video spot y promocional. Aunque en ese video no todas las programas podemos mostrar, pero mirando diferentes programas y la palabra principal, Pastor Ospak, luego diferentes pastores en la misión principales, entonces muy importante toda parte. Entonces, aún muy ocupado todo el mundo, también los hermanos, yo veo, ¿no? Su negocio, su trabajo, estudios, muy ocupado era. Pero más importante, hermano, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, durante ese tiempo, los hermanos, ahí junto participando, Dios sí o sí va a bendecir, primero en el corazón de hermanos, luego en su familia, en su hogar. Luego, ¿dónde están ustedes? Ahí a través de ustedes van a recibir la bendición de Dios. Y entonces luego también, desde este domingo pasado empezamos, ¿no? Culto dominical con Pastor Ospak, ¿sí? La hora boliviana 6:30 de la tarde.
Entonces nosotros retransmitimos, ¿no? Predicación dominical Pastor Ospa. Entonces, y todos los hermanos también, toda la iglesia de Visión Bolivia, nosotros participamos. Entonces, por Zoom participando, mucho más mejor hermanos. También por Facebook Visión Bolivia, también transmitimos los hermanos y anunciando, invitando a todos los hermanos. Entonces, escuchando la palabra de siervo, entonces sí o sí van a llegar su bendición, sus gracias. Invitamos a los hermanos y página web de la Misión Buenas Nuevas, página web. Entonces, www.misionbuenasnuevas.org.bo. Entonces, ahí entrando, página web Misión Bolivia. Ahí toda la iglesia, toda la sede, Misión Bolivia, las noticias, sus movimientos, también eventos, actividades diferentes. Ahí pueden conocer, saber. Luego también, a través de página web Misión Bolivia, hay también Jerusalén Radio, puede escuchar, hermanos. También tiene aplicación recibiendo en su celular. Por esa aplicación también pueden escuchar Jerusalén Radios. Entonces, ahí también todos los eventos en vivo en Bolivia aquí, ahí puede escuchar, hermano, a través de aplicación Jerusalén Radios. Hasta Tupacatari, Jerusalén Radio y Tupacatari, como hemos mostrado, ¿no?, en el inicio. Entonces ahí toda parte de Sudamérica, ahí se ven, ¿no?, las banderas, Sudamérica, todo llegando ese señal. Entonces ahí captando, recibiendo señal y pueden escuchar. Los hermanos puedan también promocionar, invitar. También pido oraciones, también los hermanos necesitan, ¿no?, sus oraciones. Luego todo cultos, actividades en Bolivia, también transmitimos Aymara y Quechua. Y también falta solamente un idioma. ¿Qué idioma falta, hermanos? Guaraní era parte de Santa Cruz, ¿no?, frontera de Paraguay. Entonces otro lenguaje, ¿cierto? Entonces estamos orando y tener un maestro que sepa, ¿no?, ese guaraní. Entonces ahí en Bolivia y transmitiendo diferentes idiomas, toda parte van a llegar. Entonces hasta aquí, hermanos, el culto de oración en Bolivia, nosotros terminamos. Entonces, buenas noches a todos los hermanos y puedan descansar. Y también entre cerca está hermanos, en su casa, también en su sede, puede compartir, hermanos. Es muy importante compartir reuniones. Sí, por pandemia casi no reunimos, ¿verdad?, ¿no? Sí, entonces los hermanos saludando pueden compartir. Muchas gracias, hermanos, todos los hermanos de diferentes ciudades. Esta noche hasta aquí terminamos. Sí, gracias, pastor. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, pastor, ministros, hermanos, muchas gracias. Sí, y como bien, ¿no?, Dios nos permitía ese tiempo para poder orar también, ¿sí?, por las iglesias, por las necesidades y al mismo tiempo también por lo que es el retiro espiritual que nosotros tendremos del 6 al 9 de agosto, como está en pantalla. Y Dios nos permite esa gracia para poder estar juntos. Y en esta noche también vamos a aprovechar para tener lo que es, ¿no?, la reunión de encargados. Por favor, todos los que son encargados y pueden quedarse dentro de la sala. Buenas noches, hermano. Sí, pastor, buenas noches.